Muy bien, para tratar de respetar el horario de continuar con la actividad, continuamos en esta sesión de Chagas hablando de una herramienta fundamental para el diagnóstico, pero no solo para el diagnóstico, sino para la comprensión de la enfermedad. El doctor Andrés Díaz, electrofisiólogo, de un conocimiento amplísimo en imagen cardíaca, nos va a hablar acerca de resonancia magnética y de la utilidad de esta entidad, no solo en el diagnóstico, sino eventualmente el planteamiento terapéutico y el pronóstico de la enfermedad. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Por favor. Muchas gracias por la presentación. Dar las gracias a todos los miembros del Colegio Colombiano de Electrofisiología, a los speakers y a la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Electrofisiología por esta importante presentación acerca de Chagas. Bueno, primero que todo decir que la enfermedad de Chagas es una enfermedad muy difícil. Ya lo expresaron claramente que esta enfermedad es un monstruo de tres cabezas. Esta es la primera paciente que fue detectada por el doctor Carlos Chagas. Es una paciente que, si la vemos bien, es un lactante mayor y muere a los 72 años por cardiopatía chagásica. Eso es una publicación original del doctor Carlos Chagas. De manera tal que detectar los eventos en esta importante enfermedad tan catastrófica para nosotros, los médicos que la tratamos, es importante hacer protocolos de seguimiento muy largos para poder detectar los eventos de interés que nosotros estamos buscando. Nosotros, con los registros latinoamericanos de Chagas y con lo catastrófico que es esta enfermedad para los pacientes, decidimos en el año 2016 iniciar un protocolo de investigación institucional en el Hospital de San José, en conjunto con el doctor Guillermo Morel y con el doctor Alejandro Layas, para tratar de esclarecer qué es lo que pasa con los pacientes con Chagas, debido a que la publicación de la doctora Zulma Cucunúa, que era una especialista que se estaba formando como doctora en el Imperial College, en el Instituto de Medicina Tropical del Imperial College, detectó en un metaanálisis con más de 25.000 pacientes que los pacientes que se encontraban en una etapa sintomática, en moderadas, en un estado moderado de la enfermedad y un estado severo de la enfermedad, tenían una mortalidad exactamente igual. No había diferencias significativas estadísticamente entre los grupos. De manera tal que con ese estudio nosotros planteamos la posibilidad de si la resonancia magnética cardiovascular se comportaba como un predictor de muerte súbita en enfermedad de Chagas, basados en modelos en otras cardiopatías como cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica. Nosotros establecimos esa pregunta clínica, si había fuerza de asociación entre el realce tardío del contraste con gadolinio como cicatriz, detectando cicatrices y mortalidades de cualquier etiología y sobre todo muerte súbita, que nos interesa a nosotros los electrofisiólogos. Es así como desarrollamos un estudio de cohortes observacional, prospectivo y multicéntrico en que participaron 5 centros de referencia en cardiología, en donde se incluyeron pacientes de todos los estratos sociales. El punto cero de seguimiento fue la toma de una resonancia magnética cardiovascular y un ecocardiograma que se tomaron al mismo tiempo, y los resultados de la cantidad y la localización de las imágenes de realce tardío del contraste se correlacionó con la supervivencia de los pacientes. Nosotros hicimos unos criterios de inclusión que incluían los pacientes que tenían, según los criterios del CDC de Atlanta, diagnóstico de enfermedad de Chagas crónica, y que fueran mayores de 18 años. Y excluimos todas las cardiopatías posibles, diagnóstico de enfermedad coronaria, enfermedad valvular, contraindicaciones absolutas o relativas para la realización de una resonancia magnética cardiovascular, enfermedades infiltrativas o que ya hubieran tenido episodios de taquicardia ventricular o muerte súbita recuperada, o que sus familiares o el paciente hicieron una negativa para participar en el protocolo. Nosotros obtuvimos un grande de conciencias, presentamos el protocolo de lo que ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, incluimos los mejores especialistas en imagen cardíaca con los que pudimos contar en nuestro medio, un grupo maravilloso que lideró el doctor Héctor Medina, que actualmente se encuentra en Baylor College. Contratamos un bioestadístico, un epidemiólogo y asistentes clínicos. Incluimos 13 ecocardiografistas de muy alto nivel que nos colaboraron en el protocolo, y participamos 3 especialistas en electrofisiología, y nuestra manager del proyecto era una bioeticista para tratar de que nosotros hiciéramos todo desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista bioético, lo mejor posible. Es importante reconocer que la resonancia magnética cardiovascular se ha convertido en una herramienta importante para la detección de fibrosis cardíaca, para la valoración de la anatomía, para la valoración de la función, de la viabilidad del corazón, la caracterización tisular,
perfusión y también para alteración del flujo, aunque es una de sus limitantes más importantes. Nosotros hicimos las resonancias, ya les voy a mostrar el protocolo que hicimos con los especialistas en imagen cardíaca avanzada, con el doctor Julián Forero, con Frida Manrique y con el doctor Héctor Medina, como les contaba anteriormente. Las interpretaciones de la resonancia fueron llevadas a cabo por especialistas en imagen cardíaca de las instituciones participantes y todos los pacientes se les hizo un postproceso que fueron analizados en el software CBI 42 e interpretadas por dos expertos independientes en imagen cardíaca avanzada y las diferencias entre esos dos expertos fueron dirimidas por un tercer especialista que se consideró nuestro core lab, que era la Fundación Cardioinfantil. Y los especialistas todos estuvieron ciegos con respecto al análisis y la interpretación de las resonancias. Este es nuestro protocolo. Este es un protocolo en donde todavía no hemos colocado el realce tardío del contraste. Básicamente hacíamos un localizador, que es una imagen de todo el tórax del paciente. Se hacían las imágenes de cine en 2 cámaras, cines en eje corto, cines en 4 cámaras, y posteriormente se hacían secuencias de T2 STIR para identificar lo que es edema, mapas de T2 para también identificar lo que es edema y mapas de T1 que simples o nativos que eran para identificar fibrosis sin la colocación del realce tardío del contraste del gadolino. Esta es una de nuestras imágenes, un loop en donde se detecta un importante aneurisma apical, que luego pues nosotros presentamos al American College of Cardiology una clasificación de los aneurismas que se ganó un premio al mejor trabajo de investigación en el Colegio Americano de Cardiólogos en el año 2021. Estas son imágenes del T2 weighted o el T2 stirling, o sea, es una supresión de la grasa, porque la grasa es muy hiperintensa en la resonancia cardíaca y vemos cómo se detecta en el músculo cardíaco la presencia de una señal hiperintensa aquí en el septum y en la región inferobasal y lateral del ventrículo izquierdo detectando edema, que fue otra de nuestros importantes hallazgos en este protocolo. Nosotros también hicimos una secuencia que se llama T2 mapping, que es una forma evolutiva del T2 STIR, del T2 weighted, y que interpreta de una forma más calculada por un software la cantidad y la localización de edema con respecto al T2 STIR. Esta ya es la parte del protocolo de investigación de resonancia cuando nosotros hacíamos la inyección de de realce de gadolinio y volvíamos a correr las mismas secuencias, las mismas imágenes para detectar el realce en una fase temprana para la detección de trombos o masas y en una fase tardía para la detección de cicatrices dentro del corazón. Entonces aquí vemos el mismo paciente que tenía el loop anterior que les mostré, cómo se ve el realce tardío del contraste en el ápex cardíaco en un aneurisma apical muy importante. Nuestros resultados. Les voy a presentar ahora los resultados que después de 62 meses de seguimiento en promedio, con un mínimo de 8 y un máximo de 76 meses, se nos perdieron 8 sujetos que correspondían al 6% del total de la muestra. Para una muestra final de 113 pacientes, teníamos una edad media de 63 más o menos 11 meses. 65 eran mujeres que correspondían al 58% de la muestra. La fracción de eyección media era el 53% más o menos 15. Encontramos realce tardío del contraste en 75 pacientes, 66% de la muestra. La mortalidad de todas las causas se presentó en 10 pacientes, que correspondían al 8.8%. Y realce tardío del contraste en el análisis multivariado nos dio un hazard ratio de 3.53 con un intervalo de confianza del 95% que iba de 0.31 a 40, con una P no significativa, tomando la variable realce tardío del contraste como una variable dicotómica, solamente presencia sí o ausencia de realce tardío del contraste. Y esto es muy importante, es un hallazgo muy importante de nuestro estudio, debido a que nosotros estamos en la obligación por un tema de salud público a presentar que la sola presencia de realce tardío del contraste sin una adecuada cuantificación del porcentaje de la cantidad de fibrosis en el miocardio, sea en porcentaje o en gramos comprometidos, no es una variable predictora de mortalidad en el análisis multivariado. Esto hace que se reduzca la indicación de fibriladores si en una resonancia se hace un análisis de que sí tiene realce sin cuantificar la escala. A los pacientes se les colocó cardiofibriladores implantables
en un número de 17 que correspondían al 15%, marcapasos, un paciente y un cardioresincronizador. 4 pacientes tuvieron terapias apropiadas del desfibrilador con el seguimiento clínico y el desenlace combinado de muerte, cualquier etiología y descargas apropiadas del desfibrilador fue de 14 pacientes. El realce tardío del contraste, pues como ya les venía comentando, pues no se comportó en el análisis multivariado como un predictor de muerte súbita durante ese seguimiento clínico que nosotros hicimos de 62 meses en promedio. Pero el 100% de los pacientes que presentaron los desenlaces combinados tenían presencia de realce tardío. Es importante recalcar las variables clínicas que nosotros hicimos un seguimiento muy acucioso de esas variables, que la fracción de eyección se mantiene como un predictor muy robusto de mortalidad en cardiopatía chagásica. Tiene un hazard ratio de 8.65 con un intervalo de confianza del 95% que va de 1.75 hasta la cifra que ven ustedes ahí, con una P estadísticamente significativa. Las extrasístoles ventriculares en el Holter de 24 horas mayores del 10% se comportan en el análisis multivariado como un predictor de muerte súbita con un hazard ratio del 5.27 con esos intervalos de confianza que ustedes ven en la pantalla y la P es completamente estadísticamente significativa. La clase funcional mayor de 3, New York Heart Association, tiene un hazard ratio del 9.35 con una P estadísticamente significativa. Aquí les estoy mostrando los análisis univariados en la curva de supervivencia, la función de supervivencia de Kaplan-Meier, donde vemos que tenemos un chi-square de 5.6 que se comporta en el análisis univariado como estadísticamente significativo, pero que no se sostuvo durante el análisis multivariado. Estos son los box plots del seguimiento. Tuvimos muertes de pacientes en los que fallecieron. El primer fallecimiento fue a los 8 meses y el último fallecimiento fue a los 76 meses. Y vemos cómo los vivos acá en el box plot se concentran en esta parte porque pues sobrevivieron todos. Acá vemos la función de supervivencia del univariado de la fracción de eyección, en donde podemos ver que los pacientes con fracción de eyección inferior al 40%, rápidamente las curvas se separan y tienen mortalidad estadísticamente significativa. Aquí vuelvo y les presento una tabla del análisis multivariado donde vemos que la variable hombre, la clase funcional 3 New York Heart Association, las extrasístoles ventriculares en el Holter de 24 horas con una carga superior al 10% y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 40% se sostienen en el análisis multivariado y se comportan de una forma independiente, de una forma robusta como un predictor de mortalidad de cualquier etiología a 62 meses. La variable real se tardía el contraste como una variable dicotómica, sí o no, presencia, sin una verdadera cuantificación un análisis acucioso de la cantidad de miocardio encontrado con respecto al miocardio que está normal, no se comportó como una variable de riesgo. El estrato socioeconómico y las otras variables analizadas, muy bien conocidas en las escalas de RASI y todas las escalas que predicen muerte súbita y muerte de cualquier etiología en cardiopatía chagásica, no se sostuvieron en nuestro protocolo realizado en Colombia en un análisis multicéntrico de 5 estudios, de 5 hospitales que reclutaron pacientes. Acá nosotros les voy a presentar en el panel izquierdo, en el panel A, vemos la localización. Esto es un artículo publicado por nuestro grupo, en donde encontramos, como fue habitual, el primer trabajo de Rochita y colaboradores, y posteriormente Andrea Smith en Brasil, que son, por supuesto, nuestros referentes. Nosotros queríamos validar esos datos en la población colombiana. Eh, eh, Vemos cómo el realce tardío del contraste se ubica en el ápex del ventrículo izquierdo y en las paredes laterales, inferolaterales y del ventrículo izquierdo, pero encontramos una cantidad apreciable de pacientes y sobre todo en pacientes en estadio crónico de enfermedad de Chagas, porque ninguno de ellos era agudo, todos eran crónicos. Encontramos edema alrededor de las cicatrices inferolaterales basales, lo que nos hizo pensar que la forma de progresión de la enfermedad crónica, en enfermedad de Chagas en el músculo cardíaco, no se comporta como un continuum, sino que son episodios detectados por imagen de remisión de la enfermedad y reactivación de la enfermedad asociados a edema perilesional en un núcleo, en un core de fibrosis que se ubica en estas localizaciones, por lo que ustedes ya muy bien conocen, una forma de alteración microvascular en estas localizaciones del corazón.
Ese artículo, pues nosotros lo publicamos, fuimos de los primeros grupos que publicamos edema alrededor de la cicatriz chagásica y nuestro modelo teórico y con lo que estamos trabajando en este momento, porque es un modelo muy atractivo desde el punto de vista electrofisiológico, es que ese edema alrededor de un sustrato anatómico bien definido, que ustedes saben que es una reentrada en la cicatriz del músculo cardíaco, produce el edema inestabilidad eléctrica y puede producir más muerte súbita en esos pacientes y estamos trabajando arduamente para detectar si el edema alrededor de las cicatrices se comporta como un predictor de muerte súbita en esta cardiopatía importante. Aquí vemos otro de nuestros hallazgos en donde vemos que la fracción de eyección en el eje de las ordenadas, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y en el eje de las abscisas, la fracción de eyección en el ventrículo derecho, se correlacionan positivamente sin encontrar realce tardío en el ventrículo derecho. O sea, para nosotros, el deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho es un epifenómeno, es una consecuencia del deterioro de la fracción del ventrículo izquierdo, puesto que nosotros no encontramos fibrosis ni edema en el ventrículo derecho. Nosotros pensamos que se deterioran y lo vemos perfectamente que hay una correlación positiva entre estas dos variables y se acompañan el deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con el deterioro de la fracción del ventrículo derecho, pero sin realce y sin cicatriz de afección por Chagas, sino como una consecuencia del compromiso eh, del ventrículo izquierdo. Estas son nuestras imágenes que fueron enviadas al Colegio Americano de Cardiólogos, en donde nosotros, nuestro grupo, que nuestros imagenólogos para nosotros han sido pues realmente un grupo excepcional. El doctor Héctor Medina, que lidera este grupo, Julián Forero, y la doctora Frida Manrique, en la Fundación Cardioinfantil, pues hicieron esta propuesta conforme fue corriendo el tiempo, hicieron una propuesta y nosotros estamos por fortalecer y ojalá esto les guste a todos los grupos de investigación porque se correlaciona clínicamente con la aparición de aneurismas, con la aparición de trombos. Las imágenes que vemos en el panel superior corresponden en la parte de la izquierda a un ecocardiograma y en la parte de la derecha a un loop de una resonancia magnética cardiovascular donde vemos un microaneurisma. En la parte de abajo vemos un macroaneurisma y ya les voy a mostrar un aneurisma gigante, tanto en el panel de la izquierda en ecocardiografía como en el panel de la derecha en resonancia. Y los hallazgos del grupo de imagen cardíaca con el que nosotros trabajamos actualmente en esto y con los epidemiólogos y los bioestadistas, encontramos que la fracción de eyección se correlaciona directamente con la aparición de aneurismas en el ventrículo izquierdo y conforme la fracción de eyección se va deteriorando, la aparición de estos aneurismas se va incrementando y la aparición de trombos y eventos embólicos se va aumentando, o sea que tiene una correlación clínica. Este artículo ya fue sometido por nosotros. El doctor Héctor Medina es quien lidera esta publicación porque es un subgrupo de pacientes de 79 pacientes de nuestra corte a los que se les realizó 79 pacientes, a los que se les realizó resonancia y ecocardiograma al mismo tiempo. Nosotros hicimos el rendimiento diagnóstico, encontramos un área bajo la curva de 0,74 con un intervalo de confianza del 95% y una que iba entre 0,6 y 0,94. Con esa sensibilidad, esa especificidad que nosotros vemos ahí, esa precisión diagnóstica, esa prevalencia, valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la probabilidad post-test, la probabilidad pre-test, el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo. Así fue como diseñamos esta herramienta que nos la ayudaron a diseñar los epidemiólogos y los bioestadistas, que es un nomograma de Fagan para con la prevalencia y con estas probabilidades, con los hallazgos, determinar la probabilidad post-test para que los médicos de práctica clínica pudieran detectar fácilmente la probabilidad de que tuvieran un aneurisma en el ventrículo izquierdo en la región apical. Nosotros encontramos en nuestros pacientes, conforme fuimos haciendo las resonancias, un patrón de progresión de la cicatriz, aunque para poder validar este hallazgo clínico e imagenológico, nosotros estamos obligados a hacer una segunda resonancia. Nosotros, conforme la fracción de eyección se iba deteriorando, íbamos viendo un patrón que fue estadísticamente significativo entre los grupos. Los pacientes con fracciones de eyección superiores al 60% tenían fibrosis intramiocárdica. Los pacientes, cuando se iban deteriorando más la fracción de eyección, se comprometía el subendocardio cuando conforme iban avanzando, la fracción de eyección estaba más deteriorada,
se comprometía el subepicardio y cuando tenían un compromiso muy severo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, alrededor de 40%, la cicatrización era transmural. Esto pues requiere validación y requiere más protocolos de investigación en imagen y con resonancia, que como ustedes bien saben, pues son protocolos costosos de muy largo procesamiento de los datos y muy largo tiempo de seguimiento, lo que los hace difíciles, pero no imposible para las personas que pues nos hemos dedicado a tratar de darle una solución a estos clínica y en mortalidad a estos pacientes. Nosotros, ¿cuál es la discusión que nosotros tenemos planteada? Entonces, el realce tardío del contraste como una variable dicotómica, sí o no, no se comportó en el análisis multivariado y tenemos que ser muy claros en reconocer esto, este hallazgo estadístico y en el momento no podemos recomendar de forma sistemática la realización de resonancias magnéticas cardíacas para los pacientes por el simple hecho de tener una serología positiva para Chaga o dos serologías de distinta forma como lo dicen los criterios del CDC de Atlanta. Nuestro estudio también tiene una limitación que fueron pacientes de hospitales de referencia cardiovascular y no pacientes tomados de una población general, y esto también hay que reconocerlo como una limitación que fortalece las preguntas clínicas hacia futuro, porque no se trata solamente de decir que nosotros hacemos las cosas bien. Es importante reconocer que los pacientes que tienen extrasístoles ventriculares con mayor del 10% en el Holter, que tienen una fracción de eyección menor del 40%, que tienen clases New York Heart Association 3 o 4, y el hecho de ser hombres se comportaron como predictores robustos para detectar si el paciente podía morir o fallecer en el contexto de una cardiopatía chagásica. Es importante que fortalezcamos los protocolos y la capacitación de cardiólogos en imágenes cardíacas avanzadas para poder contar con ellos y poder ahondar en este tema tan importante. El edema intermitente es desde el punto de vista teórico una forma de progresión de la enfermedad que no se había detectado con anterioridad. El edema, teóricamente, desde el punto de vista teórico, puede comportarse como inestabilidad eléctrica en el contexto de pacientes que ya tienen un sustrato, que es una cicatriz con circuitos y con zonas de conducción lenta, como ya nos lo habló muy bien la doctora Karina Hardy. Y es importante que nosotros establezcamos cómo progresa y conozcamos cada día más la historia natural de esta importante enfermedad para poder detenerla y tratarla adecuadamente. Nosotros discutimos en que es importante que se hagan criterios y que se establezcan criterios de inclusión y protocolos de seguimiento clínico para que los pacientes se detecte si solamente requieren ablaciones epicárdicas, debido a que las ablaciones endocárdicas tienen un approach, un performance diferente, debido a que si uno pasa hacia el ventrículo izquierdo, como todos nuestros electrofisiólogos muy bien saben, hay que anticoagular para evitar fenómenos embólicos durante el procedimiento. Y si es solamente necesario la realización de protocolos en pacientes que tienen fracciones de eyección muy deterioradas, donde sabemos que la mayoría de los circuitos son epicárdicos, y cambiar el abordaje de estos pacientes a ver si tenemos que hacer procedimientos híbridos y solamente epicárdicos y randomizar este tipo de pacientes para poder encontrar esa respuesta clínica. Debemos de mejorar nuestras alianzas y hacer que el estudio sea realmente multicéntrico, pero no solo multicéntrico, sino multinacional. Y seguir en la búsqueda que ya estamos haciendo con Estados Unidos, con una cohorte muy importante de Estados Unidos, para sumar esa cohorte y buscar correlaciones positivas entre cardiomarcadores que son mucho más baratos, detectados en muestras serológicas, en muestras sanguíneas, con resonancia cardíaca para no aumentar los gastos de salud pública en estos sistemas de salud. Entonces, en nuestras conclusiones para finalizar ya, el realce tardío del contraste detectado como gadolinio en la resonancia magnética cardiovascular en un seguimiento prospectivo, es el primer estudio prospectivo de estas características, totalmente diseñado para contestar esta pregunta clínica a 62 meses. En el análisis multivariado no se comportó como un predictor de muerte súbita. Las extrasístoles ventriculares mayor del 10%, la fracción de eyección menor del 40%, el hecho de ser hombre y las clases funcionales mayores de 3, New York Heart Association, son patrones y predictores, factores de riesgo robustos clínicamente en un protocolo diseñado exclusivamente para contestar esta pregunta clínica. El deterioro del ventrículo derecho
es un epifenómeno debido a que no encuentra y se correlaciona positivamente con el deterioro del ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho no encontramos fibrosis ni edema. Las secuencias específicas para la detección de edema en la resonancia magnética cardiovascular en enfermedad de Chagas crónica deben de seguirse estudiando porque desde el punto de vista teórico pueden corresponderse y correlacionarse con episodios de muerte súbita y eso debe de establecer protocolos bien diseñados para poder contestar esa pregunta clínica. Los aneurismas ventriculares tuvieron una alta prevalencia en nuestra población con enfermedad de Chagas. La sensibilidad para la ecocardiografía para aneurismas en pacientes con enfermedad de Chagas es limitada y proporcional al tamaño del defecto. Es de destacar que la especificidad y los valores predictivos y positivos y negativos fueron muy altos. Yo les doy las gracias a ustedes por la atención y gracias a a la invitación al Colegio Colombiano de Electrofisiología por participar en este importante panel de expertos. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Qué interesante trabajo, increíble y valioso lo que estás pensando y planteando, extender el impacto de esta investigación, otros centros involucrados, otros países involucrados. Seguro que van a darnos luces con respecto a lo que debemos aprender con respecto a enfermedad de Chagas. Algunas preguntas ya están en el panel de preguntas y respuestas y de pronto puedes mirarlas y nos ayudas con la respuesta. Muchas gracias, Andrés, por tu charla. Mucho gusto.